Este video es el resultado del estudio y análisis del concepto la compasión a la luz de las enseñanzas de Buda. He listado los nombres de los discursos en los que he investigado en su versión del Canon Pali budista Theravada. Iremos analizando algunos puntos relevantes de cada sutta paso a paso. Sin embargo, este no pretende ser un estudio acabado del tema, sino el punto inicial de análisis. Por esta razón, cada afirmación está acompañada de la cita del discurso del cual se ha tomado para su posterior revisión, contrastación y verificación. Ojalá este trabajo resulte de beneficio para muchos. Para comprender a qué se refería Siddhartha Gautama, el Buda, cuando hablaba de compasión, deberemos comprender ese concepto. Podemos afirmar que para poder actuar o hablar compasivamente es necesario primero pensar compasivamente, crear mentalmente a la compasión, crear las redes neuronales que posibilitan primero pensar con compasión y luego en base a lo pensado hablar y más tarde actuar en forma compasiva. Esa acción compasiva solamente será posible si se ha pensado compasivamente y también si se lo ha verbalizado, dando así fundamento y soporte a esa mente compasiva. El Buda aclaró que la compasión no significa conmiserarse al grado de sufrir con el otro, de tal manera que cuando hay compasión en la mente, no hay tristeza ni lástima. Compasión es el acto de ver realmente el sufrimiento ajeno sin tristeza ni angustia. Ver el sufrimiento que es de otro, ponerse en el lugar del que sufre, pero sin por eso causar nuestro propio sufrimiento. Tomar a la solución como objeto de contemplación y no al problema. En otras situaciones agregó además que la compasión es directamente opuesta al deseo de que otros sean dañados, opuesta a la crueldad y alejada de la impotencia. Es el acto emocional de comprender lo que otro está sufriendo, sin crueldad ni impotencia, solamente con el claro entendimiento de la situación. En definitiva, sentir empatía con el sufrimiento del otro. Esto implica abstenerse por moral y ética de la crueldad y la lástima. Además, la clara distinción entre comprensión de lo que otros están sufriendo y el deseo de que sean libres de sufrimiento es importante, ya que morar mentalmente en el sufrimiento sería contemplación de dukkha, la segunda noble verdad. Cuando hay compasión, la mente toma a la liberación del dolor, al alivio del sufrimiento como su objeto, es decir, la tercera noble verdad. El Buda dijo que existen 3 modos de expresión de la compasión. Uno de ellos es la compasión como un componente mental, es decir, ver el sufrimiento del otro y no el propio. El pensamiento compasivo es la base sobre la que se apoya la palabra y la acción compasiva.
la mente que contiene al factor mental de la compasión puede generar e irradiar un pensamiento-emoción compasivo. Se piensa compasivamente, se imagina, siente, medita, irradia, extiende compasión. En los casos en que el Buda se refirió a la compasión como una actividad mental, usó la palabra pali karuna. Karuna es el estado mental compasivo que puede irradiarse a uno mismo o hacia todo y todos, hacia todas las direcciones, hacia todos los seres. Otro modo de expresión de la compasión es la verbal. Expresar compasión a través de la palabra. Es decir, que a través de la palabra se demuestra compasión interviniendo en alguna situación. Por ejemplo, enseñando el Dhamma. Un tercer modo de expresión es hacer algo para que la solución llegue. Es la compasión en acción, el actuar para aliviar el sufrimiento de otro. Esa acción compasiva que puede incluir movimientos físicos que ayudan a calmar el dolor de otros sin producir nuestro propio sufrimiento. Cuando el Buda se refiere a la compasión como hablar compasivamente o enseñar por compasión, al igual que cuando habla de actuar o interactuar compasivamente, utiliza la palabra pali anukampa. En estos casos, la compasión se expresa como acción o palabra concreta y externalizada. Es la compasión exteriorizada dirigida hacia uno mismo o hacia otras personas o seres. Es importante destacar que la condición que se debe cumplir para ser compasivo es estar libre de sufrimiento. La mente compasiva debe estar alegre, positiva y equilibrada. Al respecto, el Buda usó algunos símiles, por ejemplo el símil del que se está hundiendo en el lodo. Frente a la emergencia de salvar a quien está por hundirse en el lodo o ahogarse en agua, el Buda dijo que alguien que se está hundiendo en el lodo saque a otro que también se está hundiendo en el lodo es imposible. Meditar por compasión es liberarse a uno mismo por compasión, para así poder ayudar a otros. Primero es necesario salvarse para poder salvar a otros. Además, en el símil de los acróbatas dijo: una vez dos equilibristas, dos acróbatas, sostuvieron este diálogo. Uno le dijo al otro: tú protégete a ti mismo y yo me protegeré a mí mismo. Así cada uno cuidándose y protegiéndose a sí mismo, mostraremos nuestras habilidades, cobraremos nuestros honorarios y bajaremos a salvo de la vara de bambú. Establecer el propio equilibrio mental es la base para poder cuidarse el uno al otro. El retiro en reclusión para practicar en forma intensiva lo hace a uno gradualmente mejor para mantener el propio equilibrio y por lo tanto ser mejor para poder cuidar de otros. El Buda menciona dos tipos de sabidurías: la sabiduría penetrante, desarrollada a base del intelecto. A través de la inteligencia se comprende el dolor, el sufrimiento, es decir, se comprende la primera noble verdad.
se comprende a través de la inteligencia el origen del sufrimiento, que es el deseo. O sea, se comprende la segunda noble verdad. A través de la inteligencia se comprende el camino para lograr la liberación del sufrimiento. Se comprenden todos y cada uno de los 8 senderos que hay que transitar para llegar a la liberación. La otra sabiduría de la que habla el Buda es la sabiduría vasta o profunda. Es la sabiduría fundamentada en la comprensión con compasión de la existencia de todos los seres. Debido a esta comprensión se desarrolla una compasión infinita hacia todos los seres. Por la sabiduría penetrante que comprende por el intelecto, se logra la liberación por inteligencia. En Pali, Cetto Vimutti. Por la sabiduría vasta que comprende con compasión, se logra la liberación por sabiduría. En lengua Pali, Pañña Vimutti. En síntesis, podemos decir que el Buda expresó que la compasión es ese sentimiento, emoción de empatía y deseo de que otro se libere del sufrimiento y sienta alivio a su dolor. Con una mente alejada del extremo de la tristeza y la lástima, y también alejada del otro extremo, la crueldad y la impotencia, la compasión toma a la solución como su objeto. La condición que se debe cumplir para ser compasivo es tener una mente libre de sufrimiento, una mente alegre, optimista, equilibrada. Existen 3 modos de expresar la compasión. La compasión como un componente mental, mencionado con la palabra Pali Karuna, que consiste en un pensamiento o emoción con los cuales se puede meditar, irradiar o extender. Y por otro lado, la compasión como una palabra o acción física. En ese caso, el término Pali que usa el Buda para mencionarlo es Anukampa. Cuando se interactúa, se habla o se enseña por compasión, se está estableciendo en la mente el componente mental Anukampa. Por último, el Buda mencionó 2 tipos de sabiduría. Dijo que por la sabiduría penetrante que comprende por el intelecto, se logra la liberación por inteligencia. En Pali, Cetto Vimutti. Y por la sabiduría vasta que comprende con compasión, se logra la liberación por sabiduría. En lengua Pali, Pañña Vimutti.